Buenos días compañeros, buenos días profesor. Disculparme por favor, tengo problemas con el micrófono por las mañanas, así que no quise dejar de participar, así que grabé este video pues para los compañeros y también pues para el maestro. Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Estos temas están surgiendo nuevamente con un rebrote muy alto en Sudamérica, en países como Bolivia y el Ecuador. El mismo Chile también está empezando ya a entrar en estos conceptos que de repente creían que eran muy pantanosos, ¿no? Pero sin embargo, pues existen muy buenas producciones, ¿no? En el ámbito chileno, en el ámbito boliviano y en el ámbito ecuatoriano. Muy bien, descolonización e interculturalidad son dos conceptos o dos palabras articuladas que su articulación es un poquito complicada porque incluye varios aspectos históricos, de poder, de hegemonías, de asimetrías y de definiciones críticas también, ¿no? Y el discurso de interculturalidad pues muchas veces cae en un pensamiento deseoso porque eh, pues se trata de tratar de revalorar muchas cosas, ¿no? Con intención con mucha intención, pero que sin embargo carece muchas veces de una reflexión crítica, ¿no? Debe haber eh, una suerte de simbiosis, ¿no? Entre la reflexión crítica y el discurso de la interculturalidad. Pero la interculturalidad suena pues a un proyecto bien pensado y transversal, que toca cuestiones de fondo, ¿no? Como son la redistribución de los recursos, la participación equitativa de poder, la injusticia en el llamado orden global, que vamos a ver precisamente en esta diapositiva que les presento, cómo es que en la segunda etapa se empieza a definir el tercer orden, el tercer mundo, importante. Pero como digo, la interculturalidad tiene que tener una simbiosis. Este discurso de interculturalidad tiene que tener una simbiosis pues con la reflexión crítica sobre un proceso de descolonización que muchas veces queda en lo meramente intencional e interpersonal, ¿no? Muy bien, ¿qué es, ¿qué es la descolonización? Podemos definirlo desde un discurso clásico. La descolonización es el debate entre la independencia política de los nuevos estados soberanos del África, ¿no? Es por eso que se dividen en tres fases. En 1945 a 1955 se da la lucha por la independencia política de India y del Próximo Oriente. Y en 1955 a 1975, mucho ojo por favor, en 1955 es cuando se da la conferencia de Bandung en Indonesia y donde surge o donde se da origen al movimiento de estados no alineados, o que también son llamados estados del tercer mundo. ¿Y quiénes son los estados del tercer mundo? Son aquellos estados que están fuera de los bloques ideológicos militares, políticos existentes pues en el primer mundo y en el segundo mundo. Entonces en los primer mundistas, ¿no? Estamos, estamos fuera de esos bloques, si me dejo entender. Y la tercera fase, que se da de 1975 al 2002, pues donde se produce las independencias del África Austral y del África Central, así como también de Oceanía. Un modelo de descolonización contemporánea en la etapa, en la época moderna, podemos tomar el caso de los Estados Unidos, que con la instauración de su constitución de 1976, pues surge como una independencia, ¿no? Es una independencia política de una colonia eh, del poder colonial que tenía en este caso, pues Inglaterra. Existe mucha diferenciación
muchas veces una suerte de querer definir el tema de colonia, el tema de colonialismo. Y algunos autores pues dicen erradamente quizás que este término proviene de Cristóbal Colón, cuando no es así. Este tiene una... La raíz lingüística de esta palabra pues viene del indoeuropeo cuel, que significa dar vueltas, y que entró a su vez pues a la raíz griega kul, que después, que originalmente significaba podar y que rápidamente fue usada en un sentido metafórico de adular. Es por eso que se da el culto a los dioses. Entonces, he ahí también pues el surgimiento de la palabra colonia, muchas veces cultivar también, que proviene de estas acepciones o de estas raíces griegas y también indoeuropeas, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es un proceso de colonización? Un proceso de colonización, el proceso de colonización conlleva varios aspectos, un aspecto asimétrico, un aspecto de hegemonía, tanto en lo físico, en lo económico, en lo cultural y en lo civilizador. Y las potencias colonizadoras pues no solo ocupan unos terrenos, ¿no? Sino que también muchas veces vienen a imponer sus propias culturas y sus propias civilizaciones, incluyendo pues su lenguaje, su lengua, su religión, sus leyes, ¿no? Entonces, pero ¿por qué decimos que es un aspecto asimétrico? Porque los colonizadores que llegan no vienen con los pensamientos de los cuales estaban en flote en Europa. Asimetría, como bien sabemos, significa pues carencia de la perfección. Entonces vienen a implementar medidas que muchas veces no van a surtir efecto. Y más adelante les voy a graficar con un claro ejemplo. Y pues la hegemonía, ¿no? Que es la supremacía de un Estado sobre otros. Es así que existe una asimetría o una, una imperfección entre el mundo colonizador, podríamos llamarlo el primer mundo, y pues el mundo colonizado, este tercer mundo, ¿no? Muy bien, mientras que la colonización también es un proceso de ocupación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de un poder conquistador. El colonialismo se refiere a la ideología concomitante que justifica y hasta legitima el orden asimétrico y hegemónico que va a establecer el poder colonial. Interesante, ¿no? Entonces, mientras que la colonización es imposición por la fuerza, el colonialismo es la ideología de querer legitimizar esta imposición por la fuerza de culturas en los territorios, en el tercer mundo. Por favor, entre comillas, esta palabra de tercer mundo. Muy bien. Entonces podemos decir que la colonización es como un sistema político, ¿no? Y la descolonización es como una independencia política, ¿no? No sé si puede recaer en eso, pues estas dos concepciones. Muy bien. La colonialidad también lleva, la colonialidad señala que tiene muchas características comunes y que representa varios fenómenos. Y estos fenómenos pues abarcan fenómenos psicológicos y existencial y hasta económico y hasta también podemos decirlo militar. Y las características que tienen pues es la determinación y dominación de uno por otro de una cultura, cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo de vivir por otros del mismo tipo, ¿no? Entonces, colonialidad, ¿cómo podemos decir? Que es el reflejo de la dominación del sector extractivo, productivo, comercial y financiero de los estados y sectores neocolonizados del sur por parte de los países industriales del norte. Entonces, también es preciso señalar que la colonialidad nos va a llevar a un subdesarrollo, a una dependencia
de países primermundistas, extractivas, como son pues los países industrializados del norte. Muy bien, pero sin embargo, los nuevos conceptos de neocolonización y colonización interna pues sostienen que debe haber una independencia formal de las colonias, puesto que éstas no terminan su condición de ser colonizadas y su colonialidad fundamental, sino que no terminamos de despegarnos, ¿no? Al contrario, eh, ahondamos más en los medios de dominación, pero los medios de dominación han cambiado, ya no son militares, ya no son pues políticos, ¿no? Sino que pasamos de una ocupación militar a una ocupación económica, simbólica y mediática al mismo tiempo, ¿no? Y Víctor Andrés Belaunde, por ejemplo, acuña un término, ¿no? El anatopismo. ¿Y por qué usa este término? Pues él hace referencia usando este término para resaltar el carácter descontextualizado del pensamiento latinoamericano que trasplanta la filosofía occidental sin tomar en cuenta nuestra realidad y nuestro contexto, ¿no? Pues nos hemos dedicado muchas veces, decimos, ¿no?, a exportar a grandes rasgos para poder conseguir pues que mejore nuestro país, ¿no? Podemos llamarlo así. Quisiera yo poner ese ejemplo del país, porque estamos intentando muchos modelos, por ejemplo, democráticos, los modelos democráticos, que no está mal, pero también sería bueno echarle una mirada a nuestro país. Porque, por ejemplo, justamente yo quisiera hacer un hincapié en esta palabra del anatopismo de Víctor Andrés Belaunde, porque me acuerdo en las elecciones congresales había mucha gente que pedía que vuelva al Senado, que vuelvan senadores y diputados a nuestra Constitución, cuando de repente yo particularmente creo que nuestro territorio peruano pues no está capacitado para tener senadores y diputados. Posiblemente en la Constitución del 79 había en la Constitución del 79, ¿no? Definitivamente existe un control mucho más importante dentro de un modelo bicameral, pero que sin embargo en nuestro país queda la pregunta si puede funcionar o no puede funcionar. Entonces de repente pues hay que tomar un poco nuestra realidad y el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Muy bien. En el segundo subtema es el de la colonialidad a la descolonización. ¿Y qué es pues una descolonización? Una descolonización es erradicar en la propia cultura todos los rasgos de poder colonial, ¿no? Y esto quizás pueda sonar a contradictorio, ¿no? Pero la descolonización no se puede lograr porque si fuera así, pues tendríamos que ir hasta Europa, a gran parte de Europa, y gran parte de Europa tendría que abolir o erradicar, por ejemplo, el calendario, el derecho romano, la herencia de la filosofía helénica, la religión judeocristiana. En Estados Unidos, por ejemplo, la ilustración europea, el espíritu del protestantismo, o la misma lengua, su lengua inglesa, en América Latina también, ¿no? El arroz, el caballo, las universidades, la biomedicina y las lenguas hispano-lusitanas, ¿no? Entonces, es ahí a donde yo decía, por ejemplo, que muchas veces no se debe llegar a un tema de querer ser pasionales. Y a lo que refiere pues la filosofía intercultural crítica, es que rechaza pues estos esencialismos y purismos culturales, ¿no? Y sostiene que las culturas de este planeta son el resultado de un proceso complejo y largo de intertransculturación. Por tanto, entonces el proceso de descolonización pues no puede significar querer volver a un proceso ¿no? Sino tiene que ser pues un posmodernismo, si queremos llamarlo, ¿no? Tratar de avanzar. Lo que menos se quiere es retroceder, lo que se quiere es avanzar. Es por eso que la filosofía intercultural me parece muy crítica a lo que quiere la descolonización, ¿no? No está mal,
Pero sin embargo, pues tratar de quitar todos los rasgos es también a veces muy, muy peligroso. Muy bien. Y quiero tocar precisamente sobre un personaje, ¿no? Sobre Hegel. ¿Y qué decía Hegel sobre América Latina? Hegel decía, y cito textualmente, lo que aquí sucede hasta el momento es solo el eco del viejo mundo y la expresión de una vitalidad foránea. El viejo mundo, extracción, pensamiento, todo traemos del viejo mundo, ¿no? Y pensamos pues que muchas veces lo del viejo mundo pues va a funcionar en este mundo, ¿no? Va a funcionar en nuestras culturas. También hacemos referencia sabemos pues que el primer mundo ya no está metido en este tercer, o el viejo mundo ya no está metido en este tercer mundo como una hegemonía militar, ¿no? Pero que sin embargo pues hasta el momento todavía existen constructos mentales, estructuras mentales dentro de las élites criollas, ¿no? Tanto de centro, de derecha y de izquierda, económico y político, pues que siguen teniendo esas estructuras, ¿no? A veces, muchas veces, combatir las estructuras es muy difícil, porque pues es como una organización y muchas veces las organizaciones son casi, no digo imposibles, pero son muchas veces complicadas de desmoronarlas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hago acotación a Hegel? Porque Hegel plantea pues la dialéctica del amo y del esclavo. Y, y me parece muy importante hacer eso porque Hegel en esta dialéctica propone, por ejemplo, que uno debe tenerle miedo al otro, ¿no? Y debe ceder y debe poner en riesgo su vida y debe reconocer como su amo al otro, para así ser reconocido como un esclavo. Entonces, el pensamiento colonizado existe gracias al pensamiento colonizador, podríamos decir, y legitima, este último, legitima eso, con el sustento, ¿no? Entonces, la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, pues es un excelente ejemplo que lo podemos traer ahora. Porque, ¿qué decía Hegel? Hegel decía que para ser reconocido uno, pues para que un humano sea reconocido, pues debe tener mm, las misturas del otro ser humano, ¿no? Entonces, pero sin embargo muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Somos esclavo porque nosotros mismos queremos, ¿no? No porque nuestro amo nos impone, no porque hay un amo que nos dice tú vas a ser esclavo, sino somos nosotros mismos los que somos los esclavos de ese amo. Y muchas veces, pues, por ejemplo, yo leía a raíz de este texto, yo agarré la dialéctica del amo y esclavo, del esclavo, y en uno de los artículos, pues, hacía referencia, ¿no? Y decían, el esclavo muchas veces piensa, ¿no? Hay que cuestionarnos cómo es que las minorías conquistaron a las mayorías. Y los esclavos muchas veces seguimos vendados y no nos damos cuenta que somos mayoría y que los amos pues son la minoría, pero sin embargo no queremos pues una lucha o un despegarnos de ese pensamiento colonizador que ya se nos impuso y que ya están como estructuras dentro de nuestra sociedad. Es así que el análisis filosófico de la colonialidad no es suficiente, un análisis academicista, androcentrismo, si queremos decirlo, de conceptos directos, si no planteamos la cuestión de poder. Y es por eso acotar muy importante el texto de Hegel en la fenomenología del espíritu. Disculpen, por favor. Muy bien, vamos al discurso de la descolonización también, que dice que, por ejemplo, la descolonización trata de la recuperación de la identidad étnica, social, política, para superar pues esa imagen de colonizados, ¿no? Que tenemos nosotros. Y las tendencias culturistas y etnicistas en la comprensión y recepción de descolonización e interculturalidad. Pues también hay que despegarnos muchas veces de algunos conceptos, ¿no? Pero sin embargo, viene acá el primer, el primer rompecabezas.
porque interculturalidad, multiculturalidad y descolonización, pues aún no son conceptos son conceptos todavía que a la fecha pues se siguen confundiendo y no se llega, pues muchas veces no existe una concepción clara, ¿no? Porque interculturalidad es un proceso de comunicación entre grupos étnicos, ¿no? Un proceso de comunicación, interacción entre grupos étnicos, mientras que la multiculturalidad, ¿no? Son varias culturas en un mismo espacio físico, ¿no? Y ya pues la descolonización, como ya le había dicho, es erradicar la propia cultura, los rasgos de poder colonial. Entonces, mientras nosotros sigamos arraigados a estos esquemas mentales o a estas estructuras, mientras la matriz económica, política y social sobre todo sigan dentro de esos esquemas, pues jamás vamos a conseguir una descolonización. No descolonizar o erradicar nuestras culturas, sino jamás vamos a dejar de ser dependientes de otros, ¿no? Porque ya lo dije, o ya lo había señalado, ¿no? Los conceptos el concepto de colonialidad pues lleva a un subdesarrollo. Entonces, si no conseguimos despegarnos de esas estructuras, pues vamos a seguir siendo países subdesarrollados. De la colonialidad a la interculturalidad. En este tema, pues existe una estrategia colonial, así como también la neocolonial, que han derivado mediante innumerables intentos de subsumir al otro, ¿no? Es un proyecto hegemónico, una empresa que siempre está destinada a la aniquilación del ser humano, ¿no? Y en tres partes, ¿no? En la negación, en la asimilación y en la incorporación. ¿Y qué es la alteridad? Pues la alteridad significa el otro, ¿no? Es la condición de ser otro. ¿Y cómo es que los procesos colonizadores, pues con estos tres conceptos de negación, asimilación e incorporación, van a destruir esos conceptos? Nos van a destruir. Muy bien. Empezar, por ejemplo, con el tema de la negación. La negación. ¿Y la negación de qué? Básicamente de la humanidad. Si nosotros humillamos, negamos, explotamos, violamos a otras culturas, ¿no? Pues vamos a dejar de ser, las otras culturas van a dejar de ser humanos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, pues, los bárbaros, los paganos, ellos vinieron, los indios, los negros. Pero sin embargo, pues los tildamos de eso, pero no nos damos cuenta que en tiempos primitivos también existía gente bárbara, ¿no? Existía gente bárbara. Pero que sin embargo, pues, por ejemplo, cuando llegaron estos nuevos, los españoles a nuestras tierras, pues, apenas se podían encontrar restos de humanidad, porque ya habíamos transcurrido de una humillación cultural, ¿no? De una humillación cultural. Y este concepto me deja muy contrariado, que seguramente de repente el maestro nos puede explicar más, porque muchas veces quisiéramos abarcar todo, pero existen algunos temas que no es de nuestra fácil comprensión. Y básicamente me pasó esto a mí. Porque en la negación, pues también me gustaría tocar, no quisiera ser ofensivo, pero me gustaría tocar, ¿los incas también fueron bárbaros? Sería una pregunta, ¿no? Sería una buena pregunta si los incas también fueron bárbaros. Muy bien, entonces con la deshumanización, ¿no? Es una cosa que no podemos dejar de escapar. Debemos tratar de tener ese reconocimiento pleno de su humanidad, pues va a ser un logro demasiado grande para empezar a descolonizarnos de los colonizadores, ¿no? Y en este reconocimiento pleno de las humanidades, pues podemos traer a cotación el reconocimiento hacia las mujeres que se les está dando en los últimos años. Es importante eso, ¿no?
¿Y qué es una asimilación? Una asimilación muchas veces forzada, porque pues ustedes saben que a través de un imperialismo económico, educativo, religioso, cultural, pues van destruyendo, ¿no? O van tratando de que estas hegemonías destruyan a las otras concepciones científicas, llamémoslos así, que van teniendo pues que han tenido sus etapas, ¿no? Todo conocimiento ha tenido su etapa, toda cultura ha tenido su etapa. Y al ver pues una asimilación forzada, pues hace que nos veamos forzados, los miembros del tercer mundo, nos vemos forzados a asimilar lo que los primermundistas nos traen, ¿no? Por eso es una asimilación forzada. Entonces, ¿y qué es una incorporación? Pues es una suerte, el autor del texto dice que es una suerte de canibalismo intelectual, pues porque es el acto final de la eliminación de la alteridad, ¿no? Del otro, y la prueba histórica de la universalidad de la concepción occidental del ser humano, ¿no? Dice que es pues el autor el último paso para terminar de colonizar un determinado territorio. Es importante también, por ejemplo, incluir dentro de estos mundos o de discursos el discurso de inclusión, porque van a servir muchas veces para conseguir una descolonización de los mundos, de los tercer mundos. Porque, pero también nos vamos a dar cuenta cómo es que este concepto de incluir va a tratar también de significar como un sinónimo de desarrollo o de modernización o de participación de la civilización, pero que también internamente, ¿no? Nos vamos dando cuenta que también sigue sirviendo de pues, de colonizador, de colonizadores, ¿no? Muy bien, de la interculturalidad a la justicia social. La filosofía de la liberación latinoamericana se desarrolla partiendo de un amplio análisis crítico de la realidad socioeconómica de los pueblos y del continente. Pues, muchas veces sobre la base de la teoría de la dependencia y la teología de la liberación, ¿no? Que son posturas emancipadoras y libertadoras, se podría decir. Pero articular, ¿no? Debe haber una reflexión, porque nosotros debemos articular para una interculturalidad de justicia social, debemos articular el debate de la clase social, por una parte, el debate de la clase social, el debate de la clase social, con el debate de la equidad de género, ¿no? Pero el debate de la clase social, ¿en qué aspecto? En un aspecto económico y al mismo tiempo sociológico, ¿no? Y en la equidad de género, pues en un aspecto sociológico, psicológico y fisiológico, porque muchas veces vamos a criticar el androcentrismo, ¿no? El androcentrismo. Y también pues vamos a criticar el sexismo, ¿no? Entonces por eso que es un sociológico por una equidad de género, psicológico por la crítica al androcentrismo y filosófico por el sexismo, ¿no? Estos son los debates sobre cultura y etnia también, ¿no? Que deben haber. Entonces, un proceso de descolonización o el concepto de descolonización pues nos va a ayudar a construir una teoría filosófica intercultural crítica. Importante. Por favor, hasta ahora ya voy con tres temas, con tres conceptos importantes, ¿no? Colonialismo, que es la ideología, que es el pensamiento de la colonia. ¿Y qué era la colonialidad? Pues la colonialidad básicamente era forzar a los pueblos. La descolonización, erradicar las culturas, ¿no? Erradicar en la propia cultura todos los rasgos del poder colonial. Y cómo estos tres conceptos de negación, de la asimilación y la incorporación van a ayudar a que la colonialidad pues se vea enraizada en los mundos
en los tercermundismo, en el tercermundismo, ¿no? Disculpe. Muy bien. ¿Qué es una justicia social, equidad de género e interculturalidad? Llegamos a un concepto claro en este aspecto, porque dice el autor, por ejemplo, que no va a existir un verdadero diálogo interculturalidad sin asimetrías económicas y neocoloniales. Debemos, si debemos, si queremos discutir una equidad, una interculturalidad, pues debemos meter las asimetrías económicas, las imperfecciones económicas que no funcionan en nuestro país, que no funcionan en esta parte del mundo, pero que de repente sí funcionan en otra parte del mundo. Entonces son asimetrías, no son perfecciones. Y esas deben ser pues discutidas dentro de un diálogo intercultural. Y también, ¿cuándo no va a haber un diálogo intercultural? Pues si no se plantea la cuestión de desigualdad entre los sexos, la discriminación por el género y el sexismo en sus diferentes formas, ¿no? El machismo, la misoginia, el androcentrismo, que ya pues debe erradicarse, ¿no? De plano, creo yo. También pues no existe una verdadera teoría social crítica emancipadora sin la cuestión asimétrica cultural y civilizadora. Nos vamos a ir dando cuenta que el término de asimetría va a llenar mucho el concepto. Creo que se repite en 10 ocasiones el término de asimetría. Porque es muy importante saber que existen imperfecciones, ¿no? Que las realidades, los contextos de nuestro territorio, pues no son iguales a los contextos de un territorio europeo. Tampoco existe una verdadera teoría social crítica, pues sin injusticia de género. ¿Y por qué decimos sin injusticia de género? Pues que existe una discriminación a los géneros, ¿no? Una discriminación social, económica, cultural hacia la mujer. Entonces, si no logramos combatir estas injusticias, pues no vamos a estar hablando de una teoría social crítica que nos va a emancipar. Seguimos arraigados en esos conceptos. También nos dicen que no existe una verdadera equidad de género. Sin una representación social y económica, eh, si no se toma en cuenta, pues, una representación social y económica de la discriminación que se da hacia las mujeres, ¿no? Las equidades, debe haber equidad. Y por último, pues no existe una verdadera equidad de género si no se plantea las asimetrías culturales y civilizadoras, tanto en nuestros esquemas mentales, en nuestros estereotipos y en nuestros roles de género, ¿no? Que muchas veces pues son demasiados, catapultan muchas veces a algunos pensamientos, ¿no? Para poder concluir, a lo que comenzaba yo decía que el concepto de interculturalidad, sin una reflexión crítica, jamás nos va a llevar a un proceso de descolonización y va a quedar solamente en la intención y pues en la pasión, ¿no? Y, y que debe haber una cuota de discusión de poder, como planteó Hegel, ¿no? Una cuestión de poder. Parece, mmm, parece diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, me gustaría comentarles, me comentaba un amigo mío que se encuentra en una universidad en Estados Unidos, que me decía, Elvis, existen nuevas teorías que deben ser luchadas en nuestro país. Por ejemplo, la teoría de la colonialidad no existe. La teoría del feminismo, la teoría antirracista, movimientos antirracistas. Y me dice, pues acá en Estados Unidos, Elvis, los estudiamos constantemente. Y acá en Estados Unidos, fíjate tú, cómo es que vamos conociendo a la producción de colonialidad o a la producción de concepto postcolonial o colonial que fueron dando nuestros países sudamericanos. Ecuador, Bolivia, Chile, que está empezando hoy mismo, ya está empezando hace un par de 3 años, si no me equivoco, que ya empezó también con estos conceptos. ¿Y el Perú qué? El Perú se sigue quedando un poco a esperar los, los conceptos europeos.
Hagamos caso a Víctor Andrés Belaunde cuando puso ese concepto, eh, ese vocabulario dentro el anatopismo. Hagámosle caso. Tratemos de luchar por, por competir, no por competir, sino por erradicar esas eh, estructuras colonizadoras todavía que siguen perteneciendo o que siguen habiendo en nuestro estado. Bueno, muchas gracias. Concluyo con eso mi participación. Seguramente va a haber muchas preguntas, ¿no? Eh, que seguramente tampoco las voy a poder contestar, porque seguramente me ha faltado algunas cosas a abordar, pero sin embargo, por favor, disculpen nuevamente la falta de respeto y disculpen el, el que tenga estos problemas, pero no. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero poder apoyado en un granito a a la divulgación de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Buen día con todos.